tenemos esto en el servidor de YouTube. Vamos a comenzar con esta charla del día de hoy de curva de Phillips. ¿Qué es la curva de Phillips? Bueno, es uno de los temas o de los principios que utilizan los economistas para explicar cómo es que debería estar afectando el comportamiento de los empleos en su relación con la inflación en un país. Hay una especie como de paradoja, ¿no? Que implica que cuando hay más actividad económica, normalmente suele haber mejores niveles de desempleo, o sea, más bajos, pero a la vez también, pues siempre, como usted sabe, se calienta la economía y hay mayores niveles de inflación. Entonces, sobre esta relación, un australiano llamado Phillips estuvo hablando en el 1800 y fracción para tratar este tema y básicamente lo que él describía en esta curva de Phillips es que si pusiéramos una gráfica donde por un lado pusiéramos el nivel de precios de una economía y por el otro lado el nivel de desempleo, observaríamos una curva similar a esta que está viendo en la pantalla, es decir, aparece un movimiento donde, como puedes ver, mientras más aumenta el desempleo, los precios tienden a bajar, pero a la vez cuando aumenta el nivel de actividad y por lo tanto el desempleo baja, los precios tienden a subir precisamente porque la gente con dinero pues tiene dinero para gastar y esto hace que los precios suban, ¿no? Entonces esa es básicamente la hipótesis de esta curva de Phillips. Eh, es curioso observar en el paso del tiempo cómo es que se han comportado las cosas y una de las economías que más ha vigilado y que se toma como referencia para saber los comportamientos o los modelos de comportamiento, pues es la de Estados Unidos. Si hay algún dato curioso por ahí, por ejemplo, en Estados Unidos, si tú comparas desde los años 60 hasta la fecha, la tasa de desempleo promedio estaría alrededor del 6.38% y la tasa de inflación, la promedias, la inflación anualizada, y quedaría alrededor del 3.96%. Digamos que ese sería el punto de equilibrio natural o de largo plazo en lo que es precisamente estas dos cifras, ¿no? En lo que es la economía de Estados Unidos. Hay un dato curioso que es que, por ejemplo, antes del año 2000, todos los libros de economía te decían que, por ejemplo, para Estados Unidos, la tasa de desempleo más baja que se podría llegar a aspirar estaba alrededor del 4.5%. Los economistas tenían mayormente la preferencia por esa cifra y así se sostuvo hasta que con la burbuja del punto com se llegó a niveles de desempleo que estaban en el 3.9, ¿no? Entonces todo el mundo dijo, ah, caray, pues ¿qué pasó, no? Y ahí hubo una división entre los economistas. Unos dijeron, no, pues nos equivocamos, no hay bronca, qué bueno que pudimos crecer más. Y otros dijeron, no, 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 espérate, lo que pasa es que yo hablaba del desempleo de largo plazo y es que es distinto, en fin. El chiste es que se comprobó que si bien la tasa de desempleo podría llegar a caer por debajo de ese 4.5, llegó a estar en un 3.9 y se sostuvo por ahí un par de meses por lo menos. Sí es verdad que no se pudo sostener permanentemente y entonces por eso los economistas decían, "No, es que yo hablaba de la tasa de desempleo de largo plazo porque no se puede sostener en el 4.5, perdón, en el 3.9% la tasa de desempleo normalmente. Bueno, eso así como dato curioso. Vamos a continuar con la idea de cómo funciona este tema de la curva de Phillips. Y para esto vamos a entrar en la parte de la oferta y demanda, ¿no? Para recordar un poquito cómo es que se mueven estas cosas. Eh, en un gráfico donde cuando hablamos de economía ya no vamos a hablar digamos, productos que se venden, sino la producción nacional, ¿no? El Producto Interno Bruto, y por el otro lado vamos a hablar del nivel de precios. Entonces, estas curvas de la demanda agregada y la oferta agregada, que oferta agregada pues es lo que se está dispuesto a producir en un país. Obviamente, si no te están comprando algo, no lo produces más rápido, ¿sí me explico? Tiendes a reducir la velocidad con la que lo produces, y lo mismo pasa con un país, ¿no? Si de repente lo que produce no es consumido, entonces se desacelera la producción y si lo que el pueblo, vamos, o la economía esta es capaz de digerir, es capaz de comprar, lo que está en capacidad de consumir, se dice, es lo que formaría la demanda, ¿no? Entonces estas líneas se mueven de izquierda a derecha. Entonces fíjate lo que pasa con la intersección
de estas líneas que dictan el nivel de producción y dictan el nivel de precios a los que se va a tener. Por ejemplo, supongamos que estoy yo en este punto donde hay un nivel de precios de esta altura y hay un nivel de, digamos, producción a este nivel. En este equilibrio es donde está, digamos, la economía en este momento. Y llegar a un factor externo, ¿no? Que afectara mi curva de demanda, por ejemplo, digamos que hay, por ejemplo, ¿quién puede mover la demanda agregada? El gobierno, ¿no? Digamos que el gobierno de repente decide aumentar los impuestos y esto reduce la cantidad de dinero que tendría la gente para gastar. ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, pues voy a mover la curva entonces hacia atrás y fíjate lo que va a pasar. Cuando tú aumentas los impuestos en un país, el problema que tienes es que el nivel de precios, si bien va a tender a bajar, el nivel de producción también va a tender a bajar. ¿Sí me explico? Entonces, este reequilibrio se va a encontrar a niveles de precios más bajos, pero también a niveles de producción más bajos. Y regresando al tema de la curva de Phillips, cuando hay un impacto a la demanda, lo que pasa es que se mueve toda la curva de Phillips en lugar de moverte en el punto de la curva de Phillips. Se cambia de posición. ¿Vale? Ese es el otro concepto interesante con la curva de Phillips. Y luego ya para complementar esta idea, lo que hicimos fue buscar una gráfica que mostrara por lo menos, aquí está desde el 1950, pero por lo menos que mostrara desde el 1960, lo que es el comportamiento de la tasa de desempleo, que es lo que estás viendo aquí, cómo ha tenido sus picos y sus valles, ¿no? Sus momentos mejores y peores. Fíjate cómo pocas veces ha estado por debajo del 4% y por eso es que decían que el 4.5 era lo que mejor podrías aspirar a tener, hasta que llegó este 2000 donde se encajó por debajo del 3.9%. Este era el punto que estábamos observando. Por el otro lado, me conseguí la gráfica de la inflación, el índice de precios al consumidor histórico, analizado en lo que es Estados Unidos. Y fíjate cómo la inflación ha estado oscilando. Partía antes de estar muy, muy estable, antes de la década de los 70, y de repente en la década de los 70 empieza a subir de forma muy aguda. Aquí está una de las crisis que impactó los precios, pero de manera externa a lo que es el índice de precios al consumidor allá en Estados Unidos, que fue la crisis petrolera del 73. De hecho hubo dos crisis, la primera fue en el 73, la segunda fue en el 79, que también es este otro pico que agradecen. Y por esa razón, por estos movimientos, es que de repente hubo economistas que quisieron revisarle la curva de Phillips, que por cierto viene de un origen keynesiano o es más afín a la escuela keynesiana, aquella escuela que dice cuando las cosas vayan mal, haz que el gobierno gaste dinero para que se vuelvan a activar las cosas, que se distancia de la visión de la escuela económica clásica, que es más bien de la opinión de, ¿sabes qué? Deja que las cosas se arreglen por sí solas y la mano invisible pondrá las cosas en su lugar, ¿no? Y entonces ahí es donde pues de repente le arreglan, digamos, la curva de Phillips a este muchacho y dicen, ¿sabes qué? En el corto plazo funcionará como dices, pero en el largo plazo no. Y yo la verdad es que con esa idea no comparto mucho, sobre todo si correlacionamos las dos gráficas. Aquí lo que hice fue estirar la imagen para que coincidieran los años más o menos entre la cifra del empleo y de la inflación. Y fíjate cómo la curva de Phillips tiende a tener razón. En los momentos donde se ven picos, ¿no? En la tasa de desempleo, la inflación es baja. Y en los momentos donde hay caídas en el desempleo, el pico se da precisamente en el tema inflacionario, ¿no? Entonces, estas distancias que estamos viendo aquí o este comportamiento con correlación negativa es precisamente de lo que trata la curva de Phillips y parece funcionar bastante bien. Estos son los periodos de los shocks petroleros que te decía que ahí pues fue más bien un impacto de corto plazo el que lo afectó, pero en realidad no cambió la curva de Phillips. Hubo ese punto ahí interesante y el otro momento donde dices tú, híjole,
a pesar de que hubo un pico en el desempleo y que después fue descendiendo, en realidad los niveles de inflación no subieron. Es en este periodo de aquí. Aquí curiosamente las dos líneas caminan en paralelo, ¿no? Sobre todo en esta última fase, las dos líneas caminan hacia abajo, pero después no tardó en digamos, reaccionar y volver a regresar más o menos a sus ritmos normales, ¿no? Donde las líneas tienden a moverse en direcciones opuestas. Pues ahí tienes tú un poco de qué es lo que sucede con la curva de Phillips y nos vemos en la próxima. Gracias. Gracias por ver este video. Te recuerdo que puedes darle like si te gustó y suscribirte para que YouTube te recuerde de los próximos videos. Siéntate libre de compartir este video en tus redes sociales. Suscríbete a nuestro canal. Tenemos para ti cursos completos de análisis y operación de instrumentos financieros. Escúchanos en vivo desde las 3 de la mañana hasta la 1 de la tarde, hora de Nueva York, en www.forexhispana.com. Recuerda que todos los días de lunes a viernes a las 9:30 de la mañana te espero en punto 9 con toda la información sobre los mercados financieros.